Seguimos haciendo Despierta con Fortaleza aquí a través del 105.7 FM para toda la región metropolitana. Recuerda descargar nuestra aplicación. Si tienes Android y tienes iPhone, puedes ir ahí a tu store y buscar Fortaleza, ¿cómo es ese efecto? Y puedes descargar nuestra aplicación para que nos puedas escuchar en la playa, en el campo, en la montaña, donde tú quieras. El mes de agosto tiene atributos muy interesantes porque para nuestra iglesia evangélica es un mes interesante en lo que se refiere a efemérides. Y para esto hemos invitado a un hermano, a un amigo. Él se llama Pablo Villota Cabrera, licenciado en teología, investigador, escritor, director de Archivo Pentecostal, y quiero que le demos un aplauso a él porque está con nosotros ya en línea. ¿Cómo estás, querido Pablo? Hola, querido Gamaliel, muy buenos días. Una verdadera alegría poder saludarte y a través tuyo saludar a todos nuestros auditores de Radio Fortaleza 105.7 FM. Pero tú no escuchas, pero tenemos un público aquí que sacó pañuelos blancos, que tiró la Biblia al techo con el himnario y quedó la escoba aquí. No pensé que era para tanto, pero se agradece el cariño de nuestros auditores. Sí, parece que aquí hay alumnos tuyos y compañeros, no sé, algo de colusión hay aquí, algo de colusión hay aquí. Están detrás de todo eso, de ese desorden. Exacto. Oye, querido Pablo, yo al principio de la entrevista mencionaba que el mes de agosto es un mes bien interesante históricamente para nuestra iglesia pentecostal y de eso vamos a estar hablando no solamente hoy día, sino que esperemos que muchos días más respecto a esto. ¿Qué nos puedes decir de agosto y de lo que significa el legado del obispo Manuel Umaña Salinas y el obispo Mancilla? Sí, mira, agosto es un mes bien particular en relación a la vida de estos siervos de Dios, pero a través de ello vamos a hacer un humilde homenaje a tantos hombres y mujeres de fe, de valor, que en nuestro querido Chile por más de un siglo, desde los tiempos de los albores independistas, han existido en nuestro país. Somos nosotros bendecidos por esa herencia espiritual, por ese legado de fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que efectivamente, como tú indicas, querido Gamaliel, tenemos para este programa dos nombres emblemáticos en la línea pentecostal chilena. El primero, hacemos mención al obispo Manuel Umaña Salinas, santiaguino, de la iglesia de J.B., que siempre uno lo puede vincular. Y también tenemos el caso del obispo Mamerto Mancilla Tapia, el de la región de la Araucanía. Nació en esa región y murió también allá en Temuco. Ambos unos tremendos hombres de Dios que no solamente en la metodista pentecostal dejaron una huella imborrable, sino que por sus cualidades particulares, por su entrega, dejaron sin duda un tremendo aporte a la iglesia evangélica en Chile. Correcto. Oye, yo encuentro súper interesante que nos tomemos el tiempo para conversar de historia nuestra, tan nuestra, y que ha pasado hace tan poco tiempo, porque uno, cuando hablamos del 1900, en realidad está ahí a la vuelta de la esquina, y el crecimiento, el desarrollo y evolución del pueblo evangélico chileno tiene mucho que ver con estos pastores que ante mucha adversidad levantaron una organización evangélica en esos años, ¿no? Efectivamente. Hay que remontarse a los inicios de la iglesia evangélica, que no fue fácil. Hay que tener siempre presente que la iglesia mayoritaria en nuestro querido país siempre fue, desde los tiempos del descubrimiento en sí, el colonialismo en adelante, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y eso quiere decir que todas las instituciones de la sociedad, todo estaba en alguna manera envuelto bajo la fe católica.
y eso también traía muchas restricciones, ¿cierto? De que podamos nosotros tener una libertad de culto recién hace 100 años, con la Constitución de 1925 firmada por Arturo Alessandri. Recién ahí hubo una separación iglesia-estado. Entonces nuestros pastores, nuestros propios abuelos, los que venimos de una ascendencia evangélica, cristiana, protestante o pentecostal, recién ahí empezaron a haber ciertas libertades, pero ya vamos a tener también oportunidad, querido Gamaliel, de poder conversar cómo era ser evangélico en el siglo pasado, muy distinto a como lo ven nuestros hijos hoy por hoy, que está todo, se abre el refrigerador y está todo ahí. Entonces, exacto, claro. Es muy difícil proclamar nuestra fe, y ahí tenemos otros nombres emblemáticos como un Juan Canut de Bon, que por eso nosotros llevamos honrosamente el apelativo de Canuto. Así que tanto exacto. En ese entonces el hermano Umaña o el hermano Mamerto, ellos se tuvieron que enfrentar en un Chile religioso muy en contra de lo que nos toca a nosotros vivir. Así correcto. Que cuando tú quieras hablar de alguno de ellas. Entremos en materia. Cuéntame un poquitito, ¿quién fue el obispo Manuel Umañas y por qué su importancia? A lo mejor puede haber dentro de nuestros auditores de Radio Fortaleza algún limachino de corazón por ahí. Bueno, ya, sí, correcto. De Limache nace el obispo Umaña ya en el siglo XIX, y él siempre fue, por este mismo contexto religioso de la época, él y su familia, su mamá en particular, eran, pero pechoño. No sé si con eso también se me cae el carnet. Ya, pero se entiende así, católico, así de corazón. Ultra religioso. De la misa, de que se pegaba en el pecho, yo pecador. Bueno, era de ese entorno familiar. Y muy joven perdió a su padre, que se dedicaba a las labores del cuidado en una hacienda ya en el interior de la región de Valparaíso actualmente. Entonces el joven Manuel Jesús Umaña Salina creció también con todas las creencias populares de la época de lo que significa vivir en el campo. Era un hombre adiestrado a andar a caballo, aprendió el oficio de su papá porque tuvo que valerse de muy temprana edad para poder sobrevivir. Así que era un hombre de la tierra que no tenía ni un vínculo con la iglesia evangélica. ¿Cuándo cambia todo esto? Tú te preguntarás, Gamaliel, de haberle levantado en la mañana, ¿en qué minuto? ¿En qué momento? Estaba inquieto, no he podido en el día, lo que llevamos de mañana, no he podido pensar en otra cosa, en esa pregunta que tú estás pensando. Por eso, querido amigo, te quiero decir, por amor el hombre llegó al conocimiento del Señor. Y por eso hay que hacer aquí un pequeño paréntesis, porque ya en los futuros programas podremos hablar también de las mujeres, que ahí yo me saco el sombrero de nuestras damas, las hermanitas que estarán escuchando el 105.7, sin duda merecen todo nuestro cariño, empezando por nuestras amadas esposas. Pero en el caso del Umaña, resulta que él conoció justamente en San Francisco de Limache a una costurera que eran de una posición más o menos buena económicamente, porque podían llevar costurera a su casa. Entonces le atendían la ropa, le hacían ahí a la familia, y ahí conoció a la joven Mercedes Gutiérrez, sin saber el tiempo iba a ser su esposa. Y sin imaginarse tampoco que ella, que también era católica, iba a tener un encuentro personal con Jesús. Y en Santiago, ella acepta a Jesucristo en su vida. Y ahí cambió todo el panorama, cambió todo, porque ella dependía de sus patrones para poder tener residencia en Santiago, se le negó por ser canuta. Bueno, el tema es que ella
creyó firmemente en Jesús y eso le permitió congregarse en la primera iglesia metodista de Santiago, ahí cerquita de donde está el actual Hospital San Juan de Dios, por los alrededores, ella se ¿Ya? congregaba. Y cuando ya se casó con el joven Manuel, él no era evangélico, así que Ah, ahí tenemos nuestras hermanas, nuestras pastoras, nuestras misioneras de oración, fe, de mucha comunión qué con Dios. lindo. Oró, no se cansó porque hay que pensar que Manuel tenía también todas las costumbres de un hombre del mundo. Por eso cuando Correcto. hablamos de Manuel Umaña, siempre vemos a ese siervo emblema del pentecostalismo, pero hay un desconocimiento de cómo era su vida sin Jesús. Y es en ese Correcto. momento de tanta oración que un día llega a la iglesia que dirige el pastor Cecilio Venegas, ahí ya a principios del 1900, y Umaña Salinas acepta también a Jesús en su vida. Mira qué bonito. ¡Wow! Oye, qué linda historia. Aquí tú no escuchas, pero el público aplaude. Déjale. Es muy linda la historia. ¿Tú tienes idea qué edad podría haber tenido Manuel Umaña y su esposa, aprox así, cuando se convierten? Cercano, sobre los 20 años, los dos. Ah, jóvenes, jovencitos. Antes Y también en nuestra sociedad chilena los matrimonios eran muy jóvenes, ¿o no? algunos se casaban más tempranamente, pero ellos ya formalizaron ahí sobre los 20 años su relación y en adelante empezaron a servir al Señor juntos, pero tampoco fue muy fácil al inicio, porque no hay que olvidar que había una suegra ahí, pues, y ellos en algún minuto de su matrimonio, Ah, aquí ya se puso más tétrico el escenario. ahí se puso complicado el escenario de inmediato, de inmediato. Y bueno, yo no tengo Claro. problema, pero espero que tú tampoco y ni ninguno de nuestros No, no, auditores. no, y espero que mi suegra esté durmiendo en este momento para no tener algún tipo de restricción. Un No, la saludo a mi hermana mamita Berta, un besito. Maña, claro, lo recibió en algún minuto en San Francisco de Limache, pero como veía que su nuera Mercedes y él participaban en la iglesia ya, porque en Limache, en Quillota, había culto pentecostal. ¿Ya? Entonces eso no fue bien recibido, e incluso llegó un Wow. minuto que la mamita lo echó de la casa, así nomás, bien con todas las palabras, y fueron recepcionados y hospedados por un hermano colportor con el que trabajaba el hermano Umaña, y fue su cobijo po, en esos inicios, tanto del Qué pentecostalismo duro. como de su vida matrimonial. Así que es parte del historial que ellos tienen, de cómo sus primeros años fueron quizás dificultosos, pero Dios tenía un propósito sobre ellos. Oye, mi querido Pablo, una pregunta. ¿Cómo este hermano recién convertido, Manuel Umaña, empieza a crecer espiritualmente y a convertirse en este líder nato de la iglesia pentecostal? ¿Cuándo empieza a Y pasar esto? varias cosas sobrenaturales en realidad, porque él estaba en una solera ahí en una calle central de Limache y escucha, cuenta él en los escritos y también los pastores antiguos con los que yo me pude entrevistar en algún momento, que él escucha la voz del Señor que le ordena irse a Santiago porque iba a tener que estar al frente de una gran obra. Y tuvo que Oh, obedecer, como era a la antigua, como dice la palabra, en el sí y en el claro. amén. Entonces él obedece Wow. junto a su esposa. Claro que ahí en ese peregrinaje de a pie, con la oposición de los hacendados, de que ellos repartían Biblia, que ellos predicaban, no, fue bien caótico, fue muy complicado, pero finalmente ellos obedecen, llegan a Santiago, se ponen ahí al amparo del pastor Leighton, que él llevaba un tiempo ministrando una iglesia pentecostal acá en Santiago, Ya. enferma este pastor y a partir de eso, que su liderazgo innato lo coloca al frente de esta congregación, la primera metodista pentecostal de Santiago,
y de ahí en adelante es todo un proceso de fe en él, porque sin tener templo, sin tener mayor hermandad, empieza a crecer exponencialmente, no solamente en la capital, también empiezan a surgir otros grupos de cristianos en diferentes ciudades del país. Empieza él también ya, bueno, desde 1911 ya era el pastor y él luego fue escalando. Bueno, en las iglesias pentecostales hay un ordenamiento de diácono, después a presbítero. En ese entonces había un cargo de superintendente y ¿Ya? ya estando ahí en la dirección de la iglesia, él en 1950 es ungido como el primer obispo pentecostal chileno. ¡Wow! Oye, quiero hacer una pregunta. Dentro de tu investigación respecto a la vida del pastor y de este hermano y ahora obispo, como tú lo mencionas, ¿cómo era su perfil? ¿Cómo era su personalidad? ¿Tienes algún dato de eso? ¿Cómo era su impronta como líder o como hermano? Dicen ¿Era que tímido o sí, extrovertido? en la casa era bien pausado, incluso le costaba a él hablar delante de otras personas, como que se le trababa un poquito su lengua, seguramente se ponía nervioso, pero cuando era el momento de predicar la palabra de Dios era pero un gigante, era un hombre que Dios lo usó para miles de personas. Bueno, él fue el pastor de la iglesia emblemática en JBH 40 hasta su deceso en el año 64. Así que fue también un siervo muy recordado porque tenía esa cualidad espiritual de que él veía cierto hermano y como que le sacaba el rollo inmediatamente en qué condición espiritual andaba. Y hay varios Wow. testimonios que sé que por el horario no vamos a alcanzar en este programa quizá a tratar, lo podríamos ver en un próximo, pero también era de esos siervos que daba una palabra profética y se cumplía. Un ejemplo solamente Sí. para poder pasar al obispo Mancilla. Él fue quien profetizó que en Chile alguna vez iba a llegar al templo un presidente de la República, o que los hijos iban a llegar a la universidad, o que los hermanos iban a tener vehículos para movilizarse. Estamos hablando No te puedo creer. atrás, quizá un poquito más, cuando yo me imagino, todos los que escuchaban y a lo mejor no tenían la misma fe que el pastor obispo Maña, a lo mejor decía, este caballero debe estar medio desenfocado, porque cómo se le ocurre en Absolutamente. andamos en carretas de caballo y no nos visita ni un regidor, que son nuestros actuales concejales. ¿Cómo se está hablando de estos disparates? Po? Pero bueno, el tiempo Absolutamente. mostró que era un hombre con una palabra de profecía. Oye, quiero un paréntesis muy cortito. Mi abuelo, el hermano Miguel García, padre de mi madre, ¿Ya? él se enfrentó siendo una persona inconversa, se enfrentó al obispo Umaña Salina y doy fe de lo que tú mencionas respecto al don de sanidad, el don Mm. profético que tenía el obispo Manuel Umaña Salina y mi abuelo estando enfermo es sanado en una de las reuniones y frente al obispo Manuel Umaña Salina, y lo cual provoca que desde ahí, bueno, toda mi familia esté en el Evangelio, pero tengo una historia por mi abuelo bastante cercana a la persona del obispo Manuel Umaña. Sí, me confirma lo que nos contaban. Bueno, también yo tengo familias que el Señor ahí usó al obispo, hubo sanidades, hubieron también hechicerías rotas, hubieron siervos de Dios que comenzaban su ministerio y con una palabra de Dios ellos se aferraron a eso y hoy día son tremendas congregaciones. Entonces, uno podría hablar del legado, de los templos y todo eso, pero yo creo que el mayor legado es el espiritual porque fueron muchos los que llegaron al conocimiento de Cristo por medio de las predicaciones y los actos divinos que hacía Dios por medio del obispo Manuel Omaña. Mi querido Pablo,
tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia es que está muy interesante la conversación y que el obispo Umaña da para mucho rato. Y la mala noticia es que estamos bordeando los plazos. Pero aquí me hacen señas que sigamos. Te tinca que redondeemos con el obispo Umaña y para la próxima hablemos del obispo Mancilla para que tenga el obispo Mancilla también este mismo tiempo de desarrollo. ¿Te tinca? O sea, vale otro para el otro programa. Al tiro te saqué una otra entrevista. Perdón. Sí. Oye, como para redondear un poquitito la historia del obispo. ¿El obispo es quien funda y crea o levanta JBH 40? ¿O él ya empezó a pastorear con un local que ya existía? No, ahí hay que hacer, ahí hay unas aclaraciones de orden histórico que no queremos aburrir a nadie, pero sí es bueno poder mencionarlas porque primero siempre se vincula JBH con el tema del avivamiento pentecostal y no es así. En Valparaíso está el despertamiento espiritual que conocemos como el avivamiento de 1909, pero que tiene como centro en Santiago porque esta misma primera congregación que en el tiempo pastorearía el pastor Umaña es la que da como el vamos, pero se da en otro contexto de no de las gloria a Dios ni de las danzas, sino porque hubo un grupo que fue maltratado por la autoridad de esa época. Entonces, este grupito, la primera iglesia metodista nacional, como se le decía en ese entonces, antes de 1910, fueron ellos organizándose hasta que llegó el pastor Carlos Leighton, que era de instrucción metodista episcopal. Entonces, el pastor Umaña fue el segundo pastor de la iglesia de JBH, pero quizás estas nuevas generaciones no conocen el nombre de ese siervo y por eso siempre como que lo olvidan un poco. Pero sí interesante que el pastor Umaña, él estuvo entre 1911 hasta 1964 como pastor de la iglesia. Toda su esposa, con inicios que fueron realmente muy pobres, muy extremos, no habiendo a veces muchos días nada que comer. La pastorita Mercedes, pastora le decimos la esposa del pastor, ella tenía un almacén, pero antes de tener un almacén para subsistir, ella tenía que bordar, como era su oficio, entonces de alguna manera se la arreglaban, o el pastor Umaña, no sé si tendría vergüenza o no, pero cualquier humanidad la tendría que haber dejado de un lado y salía ahí a recoger algunas verduritas para poder sobrevivir y echarle a la ollita del día a día. Así que son inicios, sí, son inicios de mucho esfuerzo, precario, ¿por qué no decirlo? De pobreza, cuando los templos eran... No he visto fotos del templo antiguo, no solamente de JBH antiguo, pero no de las primeras casas donde ellos arrendaron. Estuvieron en dos lugares primero, en Erasmo Escala, después en calle Romero, de ahí pasaron a lo que hoy día detrás del templo de Catedral, hasta llegar a JBH 40, pero eran muy humildes, todo era muy sencillo, no habían hermanos profesionales, no habían personas que se dedicaran a los negocios. El pastor Umaña ministraba una iglesia de, de gente de la construcción, del campo, relojeros, los más pudientes. Esos son nuestros inicios, Gamaliel, querido hermano. ¡Qué lindo! Y no nos podemos olvidar de esa escasez, quizás en lo material, porque de ahí el Señor levantó lo que hoy somos, pues. Totalmente. Querido Pablo, cuando el obispo Umaña, en el desarrollo de su ministerio, esta congregación, que a lo mejor era una congregación regular o pequeña, ¿sufrió un crecimiento? ¿Hubo historias de crecimiento, de conversiones para lograr ser el legado tan importante que hoy día vemos en la imagen del obispo Umaña? Sí, por supuesto. En Santiago empezaron a abrirse los primeros cultos en casa, lo que se le conoce como el circuito de JBH hasta el día de hoy, pero
Ya en el tiempo empiezan a abrirse nuevos locales de Casa de Dios y Puertas del Cielo en lugares tan lejanos, distantes como Nueva Imperial, Carahue, Yapel, la de Maipo, en Machalí, Mm, en Negrete, Victoria, Traiguén, por mencionarte algunos. ya, Empezó un crecimiento maravilloso a lo largo, principalmente en el centro sur, después en el norte del país, hasta lo que hoy día vemos. No existe prácticamente comuna en Chile donde no exista presencia evangélica, más allá de una denominación en particular. Me refiero que ese legado del obispo Maña, de los primeros pastores, de nuestros ancestros espirituales, hoy está todo nuestro país evangelizado gracias a esa fe que ellos depositaron en nuestro Señor. qué increíble, qué linda historia. ¿Cuándo fallece el obispo Manuel Umaña Salinas? Mira, habían hermanos que creían que por todas estas particularidades de sus características como persona, como siervo de Dios, creían que mi obispo Maña nunca se iba a morir, que era un Wow. Highlander. Ya, Y correcto, sí, sí, sí. fue pues, muy sorpresivo cuando el 2 de agosto, en la madrugada de ese domingo, él fallece en 1964. Estaba Wow. enfermito, ya tenía varias cositas en su cuerpo y no resistió más, pero fue no solamente un golpe duro para su esposa, su iglesia en JH, sino que en realidad para la iglesia evangélica causó periodísticamente mucho impacto. De hecho, a mí me llama la atención las veces que voy ahí a la Biblioteca Nacional y reviso la prensa, la Tercera, la Última Noticia, el Mercurio, le dieron portada a su No te muerte como puedo creer. increíble. Y de hecho, cuando yo reviso ahí las páginas de los periódicos en este archivero, eh, muy pocos obispos o líderes evangélicos han tenido ese impacto mediático. Así que cuando Ya, él fallece, de hecho la Tercera señala que cerca de 50.000 personas estaban en su sepelio. Bueno, de la iglesia a mí me decían que eran muchos más, que eran casi 100.000, ya. pero deja de ser que fueron miles los que salieron de ahí del templo de JBH en la estación central y Sí, caminando con una coruña de esta carroza antigua, se ya. dirigieron por Alameda, Ricardo Camis, siguieron por la avenida La Paz y llegaron hasta el cementerio general de Santiago. Fue Ya. muy multitudinaria la despedida que los pastores, líderes evangélicos, llegó hasta el secretario personal del cardenal de la época de la Iglesia Católica a entregar las condolencias, como también Guau. tuvo el presidente Jorge Alessandri, que él estaba en esa época gobernando el país, pero sí mandó a su secretario personal. Tenía una connotación religiosa, social, que no pasó desapercibido, Gamaliel. Oye, cómo quieres que exprese la belleza de este relato? Porque para nosotros tiene un valor maravilloso y sobre todo para nuestros auditores esperemos que sea muy enriquecedor escuchar estos relatos tan lindos. ¿Cómo agradecerte, querido profesor Pablo? No, pues, agradecido por tener este espacio, primero por poder compartir contigo, Gamaliel, que eres un comunicador innato, que siempre estás ahí promoviendo todo esto que compartimos. Muy Exacto. feliz de presentar también a los amigos de Archivo Pentecostal, que justamente estamos en esa línea de poder tener presentes nuestras raíces, tener a nuestros pastores, obispos, que ellos nos han predicado la palabra del Señor y no olvidarnos. No podemos olvidarnos de lo que hoy somos, gracias en primer lugar a Dios, pero también a esas mujeres de fe, a esos hombres de valor que no trepidaron, no se cansaron en poder seguir adelante. Así que muy, Exacto. muy agradecido. Así que un saludo afectuoso a todos nuestros auditores.
Muchas gracias, querido Pablo. Ya psicológicamente te amarré para, para ver si esta otra semana podemos seguir hablando de esto que es tan lindo como la historia. ¿Qué te parece? Fabuloso, así que Dios mediante, invitados para la próxima emisión. Súper, un abrazo, gracias, saludo a la familia y nos vemos esta próxima semana. Amén, bendiciones. Gracias, chao, chao.